Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen los campos? Entonces, de ahora en adelante a un campo vectorial le vamos a llamar con la letra F mayúscula. Así, F mayúscula. Bien, entonces él va a tomar un vector o un punto en el plano. Entonces va a tomar un punto en R2. Esta es la forma, la notación para referirse al plano cartesiano R2. Y lo va a enviar ya no en un número real, sino en otro punto en el plano. Bien, lo va a enviar en otro punto R2. Bien. ¿Cómo es que está operando esta función o este campo? Entonces, uno puede decir F depende de X y de Y. Toma un punto X, Y y lo envía por acá a un vector, que podemos llamarlo así, o a otro punto en R2, que puede ser X cuadrado por Y, coma, Y, así. Este es un campo vectorial, bien, funcionalmente. Entonces toma un punto en el plano y lo envía en puntos en el plano. Listo. Entonces hay que tener claro cuál es la diferencia entre función y campo vectorial. Listo. Ahora, ¿por qué es interesante estudiar este tipo de funciones? Bueno, porque permiten modelar varios eventos como en física. Porque cuando uno tiene un campo vectorial y grafica ese campo vectorial, se genera un sistema como de flechas. Bien, por ejemplo, miren este dibujo acá. Esas flechas como saliendo. Bien, entonces esto sirve, por ejemplo, cuando uno estudia electromagnetismo. Bien, que uno estudia el flujo de un campo magnético sobre una superficie o cuando estudia la fuerza gravitacional, la fuerza de atracción que existe entre dos masas, se puede modelar usando este tipo de funciones. Ahorita vemos algunos ejemplos en el libro. Entonces aquí tenemos un campo. ¿Cuál es el campo en este caso? Es esta función que ven acá. Bien, dice fxy, f mayúsculo. Cuando aparezca una mayúscula, eso va a indicarles que se refiere a un campo. Bien, entonces ya toma el punto x, y y lo envía en el punto 3x, 2y, que está escrito en este caso en esta notación. Vamos aquí a la pizarra a ver qué quiere decir eso. Entonces, ya ustedes han visto la lineal. Entonces, esa es la notación de los I, J ahí, esa J se refiere a los vectores canónicos en el redondo. Entonces, en ese caso el campo es este, ¿no? Fx, y. Usa la misma notación que está ahí. Es igual a 3x y más 2yj. Entonces, yo asumo que ustedes están familiarizados con estos vectores. Bien. Bien. Con estos que están aquí. Y j. Bien, este vector, ¿cuál es? Lo podemos ver como vector o como un punto en el plano. Si lo vemos como un punto en el plano, sería el punto 1, 0. En su primer coordenada es 1, la segunda es 0. Y ese punto está multiplicando por el escalar 3x. Entonces 3x por 1 me da 3x aquí en la primera coordenada. 3x por 0 da 0. Bien. Y este vector j sería el punto. Podemos verlo como punto, como vector, el punto 0, 1. Bien. Entonces, si uno hace la operación que está aquí indicada, eso no es otra cosa, solo para decir que el campo vectorial toma el punto x, y y lo envía en 3x, 2y. Bien. Notación alternativa. Ustedes deciden cuál quieren usar o simplemente
cuando el libro use una u otra notación, ustedes ya saben cómo pasar de un lugar a otro, ¿no? La I siempre se refiere a la primera coordenada del punto. O sea, aquí aparece un 3x, quiere decir que 3x va a ser la primera coordenada del punto y 2y va a ser la segunda coordenada del punto, en el que el campo envía el punto x, y en el punto 3x, 2y. Entonces, vamos a ver cómo se grafica un campo vectorial. Es un sistema como de flechas. Bien. Entonces aquí está en el documento. Aquí hice el cambio. Bien. Entonces fíjense en esta tabla que está aquí en el lado derecho. Aquí está el punto, ¿no? Los puntos que graficamos. Entonces, por ejemplo, consideren esta columna aquí escrita en rojo. Por ejemplo, el punto 0,1. Bien. X vale 0, Y vale 1. Entonces, si evaluamos nuestro campo vectorial en ese punto, enseguida vamos a las aplicaciones. Por el momento vamos como gráfica. Si hablamos del campo vectorial en este punto, ¿dónde lo envía? Lo envía en 0,2. ¿Por qué? Porque X vale 0, entonces 3 por 0 es 0. Y Y vale 1, 2 por 1 da 2. Entonces el punto 0,1 se envió en el punto 0,2. Listo. Análogamente, el punto 1,0 aquí. En este caso X vale 1, Y vale 0. Si lo evalúo aquí en el campo vectorial, sería 3 por 1 más 2 por 0. Este sería el punto en el que se envía el 1,0. Ahora veamos la gráfica, cómo se va a construir flechas aquí. Esta relación. Fijémonos en esta relación. 1,0. Ubiquemos en el plano cartesiano el punto 0,1. Entonces el punto 0,1, 0 en X, 1 en Y, exactamente este punto aquí. Bien. Ese es el 0,1. Y el punto 0,2, basta nomás subir una unidad, está aquí, ese puntico en azul, es el 0,2. Entonces lo que uno hace es trazar esta flecha desde 0,1 hasta 0,2. Aquí surge esta primera flecha, asociada pues a esta relación entre los dos puntos. Bien, así genero las demás. Por ejemplo, veamos otro caso. Aquí está el punto 1,1. Si lo evalúo en el campo, X vale 1, Y vale 1. Si lo quieren ver más fácil aquí en la pizarra. Este campo vectorial evaluado en 1,1, ¿cuánto da? 1 en X, 1 en Y. Entonces, ¿qué va a dar? Pues 3 por 1, 3, 2 por 1, 2. Entonces, va a enviarlo en 3,2. Bien. Entonces, uno que hace, grafica este punto 1,1 en el plano y también grafica el punto 3,2 y los une con un segmento bien dirigido, con una flecha. Eso es lo que está aquí, miren. Este es el punto 1,1. Está aquí. Y el punto 3,2, esto es 3, esto aquí es un 3, la altura es 2, entonces el punto 3,2 es este. Entonces se traza la flecha del punto 1,1 a 3,2. Y así yo puedo graficar una cantidad infinita de puntos, ya que este campo vectorial tiene como dominio todo el plano cartesiano. Bien. Entonces puedo crear este diagrama de flechas del campo vectorial. Bien. Bueno, entonces veamos los ejemplos que hay en la sección 15.1 del libro guía, ¿no? Estamos aquí trabajando. ¿Qué página es esta? Bueno, aquí 1058. Bien. Entonces veamos aquí un ejemplo. Todo un campo de velocidades, por ejemplo. Aquí la gráfica.
Entonces imagínense que este disco está rotando, ¿no?, sobre este eje, este punto aquí. Entonces estas flechas en este caso están indicando la velocidad de las partículas. Bien, la velocidad de un punto que está aquí en esta parte del disco. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, noten que los puntos que están ubicados en el borde del disco, en el borde exterior acá, las flechas son más grandes. ¿Por qué? Porque ellos, al estar más alejados del eje, rotan a una mayor velocidad. Un punto que está aquí cerca al eje rota a una menor velocidad. Entonces, eso queda indicado aquí con este diagrama de flechas, que corresponderá a la gráfica de algún campo vectorial. Aquí tenemos otro diagrama de flechas, que es el flujo del aire, ¿no? Cuando golpea sobre un carro, entonces se genera este diagrama de flechas aquí. Y lo más interesante puede ser esto, que corresponde a las leyes de atracción, ¿no? Los campos gravitatorios. Entonces aquí se muestra como si tenemos dos partículas de masa m1 y m2. El campo relacionado a la atracción entre las dos partículas corresponde a esta gráfica aquí. ¿Cómo la vamos a entender? Entonces vamos a suponer que uno de los puntos, tenemos dos puntos en el espacio, ¿no?, aquí de 3 dimensiones, miren. Entonces un punto está ubicado en estas coordenadas cartesianas, x, y, z. Y el otro punto asumimos que está en el origen del sistema de coordenadas. ¿Bien? Entonces la masa, cada uno de ellos, cada partícula tiene una masa m1, m2. Y entonces la flecha o el campo, mejor dicho, vamos a graficar esto aquí en la pizarra para que entiendan mejor. A ver, borremos aquí. Esa formulita ahí lo que dice es lo siguiente. Consideremos aquí el sistema de 3 coordenadas. Bien, y vamos a asumir que aquí hay una masa. Y por acá está la otra. Listo. Llamémoslo aquí M1, aquí está masa 1. 1 y M2. Bien. Entonces, entre ellas existe una atracción, ¿no?, que es proporcional a la masa de cada una de las partículas. Bien. Entonces, esa atracción se puede notar con un vector aquí que une las dos partículas. Y esta flecha ya iría en este sentido. Ya no iría saliendo así, porque esto querría indicar que se están repeliendo, sino que van así, ¿no? Iría una flecha así, de atracción entre las dos partículas. Bien. Entonces eso se denota de la siguiente forma, como vimos ahí en el libro. Vamos a asumir que esta masa M2 está ubicada en las coordenadas X, Y y Z. Entonces el campo en este caso depende, bueno, de la ubicación de la masa 2, depende de X, Y y Z, como de la siguiente forma. Entonces ahí vemos que aparece un menos, ¿no? Aparece un menos aquí, porque este vector no va saliendo, sino va entrando acá en la masa M1, indicando pues que se están atrayendo. Aquí aparece una G, que es la constante gravitacional, el producto de las masas, M1 por M2. Bien, veamos acá la fórmula para escribir todo eso. Todo aquí está, miren, M1 por M2 sobre esto que está aquí, este R, ¿a qué se refiere este R? Este es el punto X, Y, Z. Mírenlo aquí. Entonces, este módulo de R al cuadrado se refiere a la distancia
la distancia en que están las dos partículas elevado al cuadrado. Y esto aquí es un vector que es la flecha que dibujé, pero normalizado, ¿no? R sobre la norma de R. Es un vector unitario, porque está normalizado. Por eso aquí se coloca U solamente. Bien. Simplemente es para dar la dirección. La magnitud del vector pues viene allá por este valor numérico. Esto es un número real. Bien. Es un número real. Y esto es un vector. Entonces, para cada punto X, Y, Z, esto me va definiendo pues esas flechas que son las que indican la atracción que hay entre la partícula de masa M2 y la partícula que está en el origen de masa M1. Bien, lo podemos ver aquí también. Miren, este dibujo. Listo, aquí está la partícula de masa M2 que tiene coordenada X, Y, Z. Y cada flecha que vemos aquí corresponden pues a cambiar la ubicación de la masa M2. Y está por acá, entonces esta sería la flecha que representa ese fenómeno de atracción entre las dos partículas. Bien. Entonces tenemos muchos ejemplos. Está el caso equivalente entre la ley de atracción entre dos fuerzas eléctricas. Bien. Que corresponde es casi la misma idea. Aquí está una constante. Esta constante C, aquí está la carga Q1, Q2. Aquí ya no aparece un menos porque este menos viene dado aquí por el signo de las cargas, ¿no? Entonces, el diagrama sería igual que el que acabamos de analizar, pero con cargas eléctricas. ¿Bien? Si las cargas son opuestas, entonces la multiplicación de Q1 por Q2 da negativo, si son opuestas, lo que indica que se van a traer las dos cargas. ¿Bien? Y si son de signos iguales, todo este número aquí daría positivo. Entonces, querrá indicar eso que las cargas se repelen. Bien. Aquí en el caso anterior, pues sí era necesario colocar este menos, porque como las masas no tienen signo, todas son signo positivo, y ahí siempre se atraen, entonces por eso colocamos el signo menos. Aquí viene compacto en esta notación. Y es lo mismo, ¿no? Aparece el vector unitario, aparece la distancia entre las dos cargas, elevada al cuadrado, y aparece aquí una constante y el producto pues, de las cargas. Entonces tenemos esos ejemplos en física. Y aquí el libro hace una definición notando pues estas dos leyes. Entonces define los campos, que son campos cuadráticos inversos, ¿no? Que es simplemente un campo vectorial en el que aparece una constante en el numerador, aparece la distancia entre el punto X, Y, Z y el origen, que es este módulo de R al cuadrado, y el vector unitario U. A eso le llama campo cuadrático inverso. Todos los dos ejemplos anteriores corresponden a campos cuadráticos inversos, ¿no? En el que la constante K en este caso sería todo esto, en el caso de la ley de Coulomb. Y aquí la ley gravitacional sería la constante K, todo esto. Entonces nosotros queríamos ahorita estudiar propiedades de los campos vectoriales. Bien. También queremos estudiar el flujo de un campo vectorial sobre una superficie. Entonces vamos a hacer integrales de flujo. Porque como eso es un diagrama, como los campos, si lo graficamos, genera un diagrama de flechas. Entonces nosotros podemos hacer, por ejemplo, digamos así, una superficie, una esfera, y calcular cuál sería el flujo del campo. Digamos que hay un campo que va entrando siempre aquí todas las flechas van entrando al origen del plano en 3 dimensiones. Todas las flechas entran. Por acá entran.
¿cierto? Entonces estaríamos interesados, por ejemplo, en hallar el flujo de ese campo sobre la superficie. Tendríamos que definir esa noción. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer de ahora en adelante es empezar a estudiar algunas propiedades de los campos vectoriales y luego definir las formas, las integrales de flujo, integrales de línea. Entonces, veamos un momentico el contenido programático para darle una idea general de lo que vamos a hacer. Entonces está aquí, estamos aquí en esta parte, ¿no? Entonces hoy estudiamos los campos vectoriales. Vamos a estudiar los campos vectoriales conservativos también. La próxima clase vamos a estudiar integrales de línea. ¿Listo? Porque los campos vectoriales, podemos pensar que ellos pueden indicar alguna fuerza, ¿no? Entonces, estamos interesados en saber cuál es el trabajo que un campo vectorial puede realizar sobre una partícula en el plano. Bien. Para eso, como el trabajo de la fuerza por la distancia. Se la escucha entrecortado. Sí, profe. Los espacios. Eso está muy claro con el tema fundamental del cálculo. El concepto. Sí. Todas estas propiedades de ser conservativo ¿me escuchan bien? Creo que se fue la señal un momento. Se escucha. Bueno, ¿me podrían confirmar audio? No se le escucha bien, profe. ¿Me escucha bien? Esperemos un momentico a ver si mejora esto. ¿Mi Lady cómo me escucha ahí? ¿Mejor o no? Sí, profe. Sí, bueno. Vamos a ver cómo nos va ahí. Entonces, no, la idea es la siguiente. Voy a darles una visión antes de continuar de lo que vamos a hacer este corte.
los campos vectoriales, ¿bien? Vamos a hacer integrales de línea. Vamos a integrar campos vectoriales. Luego vamos a caracterizar una propiedad de los campos vectoriales, la propiedad de ser conservativo, ¿bien? Y como eso nos va a permitir hacer integrales de línea solamente teniendo en cuenta el punto inicial y final de una trayectoria, ¿bien? Y estos últimos teoremas, el de Green, el de la divergencia, ¿qué es lo que van a hacer? Van a relacionar las integrales de línea y las integrales de flujo con las integrales que estudiamos en el segundo corte, es decir, con integrales dobles y triples. Bien, es un puente entre las dos, entre los tipos de integrales. Esa es la idea a seguir. ¿Listo? Bien, entonces, aquí aparece otro campo, otra definición de campo vectorial, que son los campos gradientes. Entonces, veamos lo siguiente. Nosotros teníamos, por ejemplo, funciones de dos variables, f de x, y, z, o f de x, y. Bien. Entonces, algún día, nosotros definimos lo que era el gradiente de una función. ¿Sí recuerdan? El gradiente de f, ¿qué es? Voy a anotarlo así. El gradiente de f es un vector o un punto cuya primera coordenada va a ser la derivada parcial de f con respecto a x. Y la segunda va a ser la derivada parcial de f con respecto a y. Bien. Entonces uno puede ver esto como un campo, esto de aquí, como si fuese un campo vectorial. ¿De qué forma? Bueno, tomamos el punto de x, y y lo enviamos en el punto derivada parcial de f con respecto a x evaluada en x, y. Bien. Todo esto es lo que se llama un campo vectorial conservativo. Bien. Que podríamos reescribirlo así. El f mayúscula es igual al gradiente de f evaluado en x, y. Bien. Todo un campo de esta forma se denomina conservativo. Y esto va a ser muy importante luego. Bien. Aquí está la definición. F es conservativo, sí. Existe una función f minúscula tal que su gradiente es igual al campo. A la función f minúscula se le denomina función potencial del campo. Bien. Entonces aquí dice los campos cuadráticos inversos son conservativos. Entonces, ¿qué quiere decir un campo cuadrático inverso? Es una observación. Digamos, f, una función, es un campo vectorial de tres variables, f que depende de x, y, z. Si es un campo vectorial cuadrático inverso, quiere decir eso, que es una constante aquí sobre la norma de este vector. Cuando ya aparece una R es este vector que está aquí, a eso le llamamos R. Entonces, sobre la norma R, al cuadrado, por un vector unitario aquí.
U. ¿Quién es U? U es simplemente R sobre su norma, es decir, el vector R normalizado. Es un campo cuadrático inverso. Entonces resulta esa observación que hace el libro ahí, las notas, está diciendo que si tenemos un campo vectorial de esta forma, entonces existe una función de 3 variables, f minúscula, tal que si calculamos su gradiente, eso me da este campo. Bien. Entonces lo que dice es que existe digamos, f minúscula, que depende de 3 variables, claro. Si el campo vectorial depende de 3, f minúscula también. Tal que ¿qué? Tal que todo esto se puede escribir como el gradiente de esa función. Bien. Y aquí lo prueban, aquí hacen las cuentas. Nos dan la función, nos dicen, la función va a tener que ser esto que ustedes ven aquí, va a tener que ser esa constante sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien. ¿Por qué? Porque si uno calcula el gradiente de esa función, simplemente derivarla con respecto a x, luego con respecto a y, con respecto a z. Bien. Y fíjense lo que va quedando. Si yo derivo esta función con respecto a x, bueno, aquí está reescrita para derivarla de forma más sencilla. Entonces este menos un medio pasa a multiplicar acá. Sería menos un medio por c. Me daría esto. Por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 3 medios. ¿Bien? Resto 1 en el exponente. Por la derivada interna. Si estoy derivando con respecto a x, entonces por un 2x. Y si derivo con respecto a y, entonces sería lo mismo, esto de aquí, multiplicado por un 2y. Y lo mismo si lo derivo con respecto a z. Lo mismo, pero multiplicado por un 2z, entonces queda esto. Bien. Este i, este j y este k, pues, ¿qué está indicando? Voy a explicar esto un poco mejor. Existe una función f minúscula tal que su gradiente me da esta forma. ¿Cuál es el gradiente de f? Yo lo puedo reescribir así. El gradiente de f va a ser la derivada parcial de f con respecto a x en la primera coordenada. Entonces yo puedo escribir aquí y más la derivada parcial de f con respecto a y en la segunda coordenada en j. Más la derivada de f con respecto a z en la tercera coordenada. Entonces, la tercera coordenada se nota con una k, ¿no? Lo que vieron de álgebra lineal. Entonces, cuando uno hace estas derivadas, como ya vimos, esto va a dar en cada paso a menos c sobre 2 por x cuadrado más y cuadrado a la menos 1 medio. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. A la menos 3 medios, perdón, porque no resta 1 en el exponente. Menos 1 medio, menos 1 me da menos 3 medios. Por la derivada interna, por 2x. Bien. En la dirección o en la coordenada aquí y. Y lo mismo me daría cuando calculo la derivada parcial de f con respecto a y. Y me quedaría por acá un 2y, que sería la derivada interna. Toda la final, esta parte va a aparecer en todas las derivadas parciales. Lo único que cambia es que en una parte aparece 2x, en la otra 2y, 2z. Por eso
Aquí uno puede colocar un corchete. Colocar aquí 2x en y, 2y en j. Y 2z en k. Y podemos factorizar el 2. Ahí tenemos un factor común de 2, ¿no? Esto que está entre corchetes. Entonces, puedo sacar factor común 2, que se cancela con este 2 de acá. Y cuando saque factor común, me va a quedar xy más yj más zk. ¿Eso qué es? Es el propio vector que puedo escribir con esta notación. Va a quedar x, y, z. ¿No? Y acá me va a quedar este vector elevado a la norma de ese vector, elevado a la 3 medios. O perdón, la norma elevada a la 3. Bien, mejor dicho esto. Entonces, x² más y